Einstein murió el 18 de abril de 1955 en un hospital de Princeton. Tenía 76 años y sus últimas palabras se perdieron. Las pronunció en alemán y la enfermera que lo atendía no lo hablaba. Nadie sabe qué dijo. Pero en su escritorio, entre papeles arrugados y fórmulas a medio escribir, encontraron algo que parecía imposible: una ecuación inacabada. Una serie de símbolos trazados con letra temblorosa, como si el tiempo no le hubiera alcanzado para terminar el mensaje. Los que la vieron dicen que no se parecía a ninguna de sus ecuaciones anteriores. Era más compleja, más abstracta, casi poética. Esa fue la última vez que alguien vio los apuntes de Einstein. Al día siguiente, desaparecieron. Oficialmente, fueron trasladados para ser estudiados. Pero nadie los volvió a ver. Y aquí comienza la historia que la NASA prefiere no comentar. Einstein había pasado sus últimos años obsesionado con una idea que lo atormentaba: unirlo todo. Quería una ecuación que explicara el universo entero, desde el movimiento de las galaxias hasta la vibración de una partícula de luz. La llamó la teoría del todo, pero nunca la completó. O al menos, eso es lo que nos contaron. Lo que pocos saben es que, meses antes de morir, Einstein había cambiado de rutina. Ya no pasaba las tardes leyendo o dando conferencias. Permanecía en silencio, encerrado en su despacho, dibujando extraños patrones circulares y escribiendo ecuaciones sin contexto. Sus colegas decían que hablaba con el vacío, que murmuraba frases en voz baja como: «Está todo conectado, pero no como pensamos». Nadie entendía a qué se refería, hasta que encontraron aquella última hoja. Décadas después, en 1978, un físico de la NASA llamado Robert Halloran encontró en un archivo desclasificado una copia borrosa de una de esas notas. El documento tenía la palabra Einstein tachada y un sello rojo que decía «Confidencial». En la parte superior, una frase escrita a mano: «No debe publicarse. El mundo no está listo». Lo que Halloran vio lo dejó sin dormir durante semanas. Einstein había estado jugando con algo que la ciencia apenas empezaba a imaginar: la geometría del vacío. Una idea tan peligrosa que, si era cierta, cambiaría todo lo que entendemos por realidad. Einstein creía que el espacio vacío no estaba realmente vacío, que el vacío era una ilusión. Decía que incluso en la nada hay energía, un campo invisible que conecta cada átomo del universo con todos los demás. Dios no juega a los dados, decía. Pero tal vez lo que quiso decir era: Dios es el dado. Esa energía oculta, ese tejido invisible, lo llamaba el campo unificado. Un lenguaje secreto del cosmos, una ecuación que explicaba por qué el universo existe y por qué parece tener conciencia. Y fue en esa búsqueda donde, según varios testimonios, Einstein llegó demasiado lejos. En los años 50, la NASA ni siquiera existía oficialmente. Pero el gobierno estadounidense ya colaboraba con laboratorios de investigación de Princeton. Einstein recibía visitas de hombres trajeados que lo escuchaban durante horas y se marchaban sin decir palabra. Los vecinos decían que algunos llevaban insignias metálicas con símbolos desconocidos. Una de esas reuniones quedó registrada en un informe de seguridad. Tema: campo de energía de curvatura variable. Observaciones. El profesor Einstein afirma que el espacio puede comprimirse como una esfera de goma. La manipulación del campo podría generar desplazamientos no lineales en el tiempo. Traducción. Einstein estaba describiendo un método para doblar el espacio-tiempo, lo que hoy llamamos un motor de curvatura. Durante décadas se creyó que esa idea era pura ciencia ficción, pero en 2020, la NASA confirmó que un grupo de investigadores del laboratorio EagleWorks había conseguido crear, por accidente, una microburbuja de curvatura espaciotemporal, una estructura diminuta, estable por unos segundos, que se comportaba exactamente como Einstein la describió en sus notas. El informe se filtró bajo el nombre Proyecto White-Judy Warp Field, y entre sus referencias
aparecía una cita. Basado en ecuaciones no publicadas de A. Einstein, archivo 155E, un número que coincide con el del último cuaderno desaparecido del físico. Si esas ecuaciones eran suyas, entonces Einstein lo consiguió. Encontró la forma de manipular el espacio-tiempo. Descubrió el patrón oculto que mantiene unido al universo. Y comprendió algo tan profundo que la ciencia aún teme decirlo en voz alta. El tiempo no es una flecha, es una esfera. Todo ocurre a la vez, solo que lo percibimos de forma lineal. Pasado, presente y futuro son el mismo instante, visto desde diferentes ángulos. Einstein no estaba tratando de viajar en el tiempo, estaba intentando entender por qué el tiempo existe. Un fragmento de sus notas, reproducido en un documento de la Universidad de Tel Aviv, contiene una frase casi mística. El universo no es una máquina, es pensamiento cristalizado. Eso no parece una frase de un físico, sino de un poeta, y sin embargo, era Einstein. Tal vez, en sus últimos años, comprendió algo que la física todavía no puede traducir en números. Que la realidad no está hecha de materia, sino de información, y que lo que llamamos real no es más que la parte visible de algo mucho más grande. Halloran, el científico que encontró la copia del documento, contó años después en una entrevista no oficial que fue presionado para callar. Dijo que un agente de una agencia no identificada lo visitó en su casa. Le entregó una caja sellada con una sola nota. Algunas ecuaciones no deben resolverse. Desde entonces, el documento desapareció otra vez. Pero antes de morir, Halloran dejó una copia escondida en una biblioteca universitaria. Esa copia fue analizada en 2006 por un grupo de investigadores anónimos. En ella aparecía una ecuación incompleta, con símbolos nunca antes vistos. En la parte inferior, un dibujo, un círculo dividido en tres, conectado por líneas curvas. El grupo lo apodó el sello de Einstein. Lo fascinante es que ese símbolo coincide con diagramas encontrados en manuscritos antiguos de civilizaciones que jamás pudieron haber conocido la relatividad. Grabados sumerios, mandalas tibetanos y hasta geometrías talladas en piedra en templos egipcios. Todos representaban lo mismo: tres fuerzas, una unidad. El triángulo eterno. Einstein lo buscó toda su vida. La ecuación que unía la gravedad, la energía y la conciencia. La que demostraría que el universo es un solo organismo vivo. Y tal vez, cuando estuvo a punto de escribir la última línea, entendió que hacerlo significaría algo más que una revelación científica. Significaría mirar al universo y reconocerlo como un espejo. Durante sus últimos días, Einstein hablaba solo. Los médicos decían que deliraba, pero uno de ellos anotó una frase que hoy parece una despedida cifrada. He visto la música detrás de la materia. Nadie supo qué quiso decir. Pero si el universo es vibración, si todo es energía oscilando en distintas frecuencias, entonces quizá lo que Einstein escuchó no fue una metáfora. Fue literal. Quizá realmente oyó la melodía que mantiene al cosmos en equilibrio. Años después, un astrofísico de la NASA afirmó haber detectado un patrón extraño en la radiación cósmica de fondo, el eco del Big Bang, una vibración repetitiva, casi musical, que coincidía con proporciones matemáticas presentes en las notas de Einstein. Lo llamaron el código armónico, un ritmo escondido en el ruido del universo. Y aunque oficialmente lo desestimaron, algunos creen que esa fue la prueba final de lo que Einstein buscaba. La ecuación que demuestra que el universo tiene memoria. Imagínalo por un instante. Cada átomo recordando lo que fue. Cada partícula guardando el eco de su creación. Todo conectado por un campo invisible de información. No hay pasado ni futuro. Solo un flujo de conciencia que se mueve a través de diferentes formas. Y cuando Einstein murió, quizá no lo hizo del todo. Quizá solo cambió de frecuencia. Algunos aseguran que sus últimas notas hablaban de puentes de energía entre dimensiones. Otros dicen que la ecuación final predecía un tipo de partícula aún no descubierta. Pero hay algo que nadie puede negar. Desde que murió,
Cada intento de unificar las fuerzas del universo ha terminado repitiendo sus ecuaciones. Es como si la respuesta estuviera ahí, esperando que alguien la vea de la manera correcta. Quizá por eso la NASA guarda silencio, porque esa ecuación, si se completa, no solo explicaría el universo, lo controlaría. Imagínalo, manipular el tejido del espacio, crear gravedad, detener el tiempo. Una tecnología así no sería ciencia, sería poder absoluto. Y el poder absoluto nunca fue buena idea en manos humanas. Einstein no buscaba dominar el universo, buscaba comprenderlo. Y al final, tal vez entendió algo que lo llevó al silencio, que el universo no necesita ser controlado, solo comprendido, que la ecuación más poderosa no está escrita en una pizarra, sino dentro de cada forma de vida que respira. A veces me gusta imaginarlo en su escritorio, mirando por la ventana de Princeton, viendo caer la lluvia y comprendiendo que cada gota obedece a la misma ley que gobierna las estrellas. Quizás sonrió, quizá escribió la última línea, y quizás, al hacerlo, entendió que el universo no se resuelve, se vive. Einstein murió buscando eso, y tal vez lo encontró, solo que el lenguaje humano aún no puede traducirlo. Quizá por eso nadie lo recuerda como un hombre que fracasó, sino como alguien que vio más allá del horizonte de la mente. Y si algún día encontramos su ecuación final, quizá descubramos que no era una fórmula, sino un recordatorio. Todo está conectado y nada está separado.